希望来生还能相遇。我们不一样，不一样，不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，你好，老师。在这里等你。你好，大家好. ¿Cómo están todos? Ni hao. Bueno, ahí les puse ese tema porque vamos a trabajar con ese tema para la clase que viene. ¿Sí? Ya les voy a pasar el link, el enlace, para que vayamos haciendo la traducción de ese tema y eh, no vale buscarlo en Google cómo es la traducción, sino ir haciéndolas nosotros. Bueno, ¿Lo vamos a tenemos que trabajar. presentar para la clase que viene, profe, o se lo tenemos que decir la traducción directamente por WhatsApp? Yo diría que en la clase que viene lo analizamos entre todos, porque ahí tenemos un Woman Puyan, que justamente es de lo que se trata la clase de hoy, la clase número 8. ¿Mm? Bien. Fíjense que la lección 8 está subida a la plataforma ya, y después vamos a ver si nos alcanza el tiempo ahora, vamos a adelantar a la 9. Entonces, la lección de hoy se llama Chaputuo, casi igual es el título, y ¿alguno ya la pudo ver? Yo la vi, profe, pero así de corrido ayer a la Por, noche. por arribita. Bueno, entonces vamos a empezar hoy día. ¿Hay alguien que quiera ofrecerse para leer? ¿Algún valiente? Yo leo rojo. ¿Nico? ¿Nico y quién más? Si quiere leo yo, profe. Bueno, el Y, azul, me toca ser el y yo, hombre. y Joana. Bueno, empezamos entonces. Woman Kaisi Tu. Empezamos a leer. 先学校有很多外国学生是吗？Ujú, Sí, hay Johan Duo. ujú. digo así. ¿Sí? Sería acá. Viven o Shanghai Goma. Ujú, 不，比本国学生好少。ujú. 음, 난창은 이호상 이안 도마. 这不多，一样多。Ujú. 음, 난창은 이호상 이안 도마. 不perdón，不一定有的公民有的本。음, 난창은 영공 아이스 이호상 영공. 他们都很用功，Bien. 用功。Yongkong. Bien, hao. Bien, acá noté esto en la lectura. Es Youte Chongming, no Kongming. La C va a sonar como si fuese una Z para nosotros. No suena como. Bueno, es que en realidad nosotros también tenemos ese sonido. El C sí, como quien dice, ¿sí? La C de casa con la A, K. La C de casa con la E ya no suena que, sino C. La CI suena así, la CO CO y la CO Q. ¿Mm? Entonces, para ellos, esa CO que vendría siendo para nosotros suena como ZO. ¿Mm? Bien, entonces vamos a ir analizando el textito. Dice, Xuexiao significa escuela, tener, gentuo, muy muchos, guaykuo significa del extranjero, shuesheng, estudiantes. Ese kuo ahí está tradicional, con simplificado va a tener muchos menos trazos. Fíjense. Guay,
kuo queda así. ¿Mm? Luego dice shia. Entonces, ¿esa escuela tiene muchos estudiantes extranjeros? Sí, le dice. Y el ma acá, que también queda simplificado. Y él le va a responder sí, shia. You tuvo, tiene muchos. Y acá empezamos a ver una partícula nueva que es comparativa. Profe, General, tengo una duda. sí, El sí, acá se dice como xia y ujú, también se puede decir como shita. sí, muy bien. Ah, bien. Y se puede decir como shi solo, shita, shipa, shia. Tenemos tres tipos de sí. Ah, bien, perfecto. Este shia viene siendo como un sí animado o como, ¿cómo se diría? Como exaltado también. Shia. Luego tenemos el shipa, que es un sí como respondiendo así, como cerrando la respuesta, digamos, un sí y punto. Y luego tenemos un shita, que ese sería como un, perdón, este shita es como cerrando la respuesta y el shipa es como un sí si no queda otra. Por ejemplo, si vos me decís, eh, "woman chu ma", ¿querés que vayamos al cine? Y yo te digo, shipa, si no queda otra, bueno, vamos. ¿M? Si no hay otra opción, vamos. Bueno, entonces, les decía acá, el pi es una partícula comparativa. ¿Cómo se usa? Generalmente es entre un objeto A y un objeto B y el adjetivo, más el adjetivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Por ejemplo, si yo digo, mi casa, 我家 比 comparada, 你的家 con la tuya, y voy a poner gen xiao. Supónganse que yo vivo en un departamento, es más chica. Entonces ahí me queda la partícula comparativa en el medio. ¿Qué pasa con el iyan, que también es una partícula que la vamos a ver ahora más adelante, que también es comparativa? Con la diferencia que tenemos el objeto A usa un gen en el medio, el objeto B y el iyan. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir mi casa, 我家, 我家, gen, con, sería con la tuya, comparadas, gen, 你的家 o 你家, 你家, ¿sí? 我家 gen, 你家, y yang. Mi casa con la tuya no se comparan, no, perdón, están comparadas. Digamos, si yo quiero decir no se comparan, voy a decir puyan, no tienen comparación. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué este pi me aparece en un comienzo? ¿Por qué está acá al principio y no tiene el objeto A y B y está en el medio? Porque ya venimos hablando de los estudiantes extranjeros. Entonces, acá me dice, como ya venimos hablando de ellos, los estudiantes extranjeros, me dice pi pen kuo shue, que acá pen kuo shue es el estudiante nativo. Entonces se supone que como ya venimos hablando de los Wai Kuo Shueyan, comparados con los estudiantes nativos, dice, Pen Kuo Shueyan, son 4 caracteres acá. Hai tuoma, hai significa aún y tuo más. O sea, hay más comparados con los que nombramos recién. Y él le dice pu, no. Pi Pen Kuo Shueyan, en comparación, comparados con los estudiantes nativos, son Xiao pocos o son menos. ¿Mm? ¿Quiénes? Los estudiantes extranjeros que nombramos recién. Luego dice Nangshan, Gen, Yushen, Yang Tuo, Ma. Fíjense que acá aparece el Yang. Y
aparece el gen, que les decía, en el medio. Entonces, acá tenemos nan, que significa hombre, que lo habíamos visto en las primeras clases, donde ese hombre se escribe con el cuadradito y la guadaña. Es como el hombre que labra el campo. Y por el otro lado tenemos la mujer con piernitas cruzadas, que yo le digo la mujer con piernitas, eso significa mujer. Y si yo digo Nüsheng, estoy diciendo estudiantes mujeres. Entonces, los estudiantes hombres con estudiantes mujeres comparados son más. Fíjense, el adjetivo queda atrás del ien, mientras que el pi estaba directamente el adjetivo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se Sí, entiende? profe. Bien. Entonces le dice chaputuo y yentuo. Casi, dice, iguales. Casi son los mismos. Luego dice nangshen, henyushen y yang chongming. Acá tenemos otro adjetivo, inteligentes. Los hombres con las mujeres se comparan en inteligencia y le dice puiting, no necesariamente, youte chongming, youte pen. Es decir, hay inteligentes, youte significa algunos o varios, youte chongming, algunos inteligentes, youte pen, pen sería como torpe, ¿sí? Hay algunos que son inteligentes y otros que son torpes. Luego dice nangshen yongkong, yongkong es esforzado. Por un lado, el yong es usar y el kong es fuerza. Entonces, como usar la fuerza. Si yo los combino, queda esforzado. Los varones dice esforzados, haishi. Este haishi significa o. Es la o, digamos, como que contrasta entre uno y el otro. Entonces dice, los varones esforzados, Nüsheng Yongkong, o las mujeres esforzadas. Y le dice, Tamen Tou Gen Yongkong. Ellos, todos, muy esforzados. Fíjense, el men ahí está en tradicional. En simplificado quedan muchos menos trazos. Me queda 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a pasar a la... Vamos a ver si hay otros ejemplos acá. Con el pi comparativo, fíjense. Lao Xi pi shuesheng man. Es decir, que el profesor comparado con los estudiantes está más ocupado. Este adjetivo, que en este caso por el contexto es adjetivo, pero en realidad man es un verbo. Fíjense que siempre va a recaer sobre el sujeto A. Este es el sujeto A, este es el sujeto B. El adjetivo siempre le va a dar fuerza al primero que yo mencioné. Ni pi wo chongming. O sea, tú, comparado conmigo, eres más inteligente. Recae sobre el primero. Ta pi wo yongkong. Él, comparado conmigo, es más inteligente. Nangshen pi Nüsheng tu. O sea, son más los hombres que las mujeres. Y así sucesivamente dice Nüsheng pi Nangshen shao. O sea que las mujeres son menos que los varones. Entonces ahí ya tenemos varias palabritas que tenemos que ir agregando al vocabulario. Tuvo mucho, shao poco. Ojo no confundir ese shao con el xiao, que se escribe casi igual, nada más que no tiene la boquita esa. Que el shao es pequeño y lo opuesto a pequeño es ta grande. Luego acá dice tate shu pi wu de hai tu. Fíjense, acá de vuelta tenemos el pi comparativo. Shu acá está en tradicional, en simplificado quedan muchos menos trazos. Entonces su libro con el mío dice aún más o todavía más.
Xiao Hai, acá está el Xiao de pequeño, fíjense. Xiao Hai es el niño o los chicos. Pi, comparado. Taran, Taran, adulto. Hai Yongkong, son aún más esforzados. ¿Quiénes? Los niños. Y así sucesivamente tienen más ejemplos. Si quieren ir leyéndolos, cualquier duda me preguntan. Vamos a ir adelantando porque es más de lo mismo. Acá, fíjense, usa el yin con el gen en el medio. Tate pi, gen de yin. Sería su lápiz, el lápiz de él, tate, ahí tenemos un posesivo. Tate pi, su lápiz, con el mío se están comparados, dice. Son casi los mismos, casi iguales. Luego, ta ren gen, xiao hai y yen tuo. Tuo. Entonces, el número de adultos es igual que de los niños. Continuamos. Bueno, acá les quedaría hacer la ejercitación de hoy de la lección 8, el repaso. Acuérdense de completar con pinyin, cambiar los tradicionales. Esto está en tradicional, esto está en tradicional y esto está en tradicional. Cámbienlos a simplificado. Y vamos a ir a la lección 9. Entonces, esto es tarea. Y vamos a empezar acá. Esta tarea se llama, o esta nueva lección, Tichouke, se llama Jie Xiao. Jie Xiao, que es presentación. Se escribe Jie, Jie, tono cuarto, Xiao, sh, esta suena sh, y esta suena au. Xiao sería, en pinyin, Xiao. Y vamos a ver. ¿Quién va a empezar a leer? A ver, ¿quién es TCL20? Hija, ¿cómo está, profe? Ni hao, tache hao. ¿Cómo es tu Mi nombre? nombre es Gisela. Gisela. Bueno, Gisela, em, ¿te animás a empezar a leer el pinyin? ¿Cuál sería el primero? Sí. La primera oración. ¿Y quién más? Rocío. A ver, Rocío. Me dan un segundito, profe, porque estoy en mi trabajo y ya. Ah, bueno, bueno. Hasta donde puedas. Bien, Rocío, ¿me contestaste? Sí, sí, si Ah, quiere sí. arranco yo hasta que Bueno, esté ella. dale, dale. La Q se lee como una H también, más o menos. Sí, sí. Eh, Ching, Wen, Yi, Xing. Bien, ahí. Kuei, ahí lo han puesto mal, al tono recae sobre la I. Entonces sería Chingwen, disculpe. ¿Por qué? Porque va a preguntar algo. Chingwen, wen justamente es pregunta. Ahí está tradicional, simplificado queda así. Entonces dice, Chingwen Kuei Xing, Kuei significa honorable o caro. ¿Mm? Y Xing, apellido. ¿Sí? Entonces cada vez que yo le voy a preguntar a alguien cómo es su apellido, apellido, ahí está. Yo le voy a decir Chingwen Nin o Ni Kuei Xin. ¿Cuál es su honorable apellido? ¿Y él qué me va a responder? A ver, quién puede leer? Sería Wo Xi, Wang Xiao Xi Xin. Bien, Fei Chen Hao. Wo Xin Wang. Mi apellido es Wang. Chiao, me llamo Xi Ping. Se llama Xi Ping. ¿Mm? ¿Qué más sigue? Wo, Jiao, Lin, Da, Shong, Ujú. Na, Wei, Niu, Shi, Shi, Shui.
Niu shi shi shei. Bien, entonces le dice, 我叫, me llamo, primero le va a decir su apellido y luego le va a decir su nombre. 我叫 Lin Ta Chong. Na Wei, Na está señalando a una persona que está enfrente. Y Wei es clasificador de persona. En este caso, no va a tener función de clasificador porque no está enumerando personas, pero sí está demostrando a alguien. Entonces dice, Na Wei, aquella, Niu Shi, señora, Shi Shei, es quien. Ahí, ese Shei lo agregamos en las palabritas interrogativas, en el listado que tenemos. Es decir, en la lección de hoy día aprendemos el Shei, que significa quién. ¿Mm? Este Shei lo van a buscar como Shei o Shui en el diccionario chino, en el Train Chinese. Shei o Shui. Acá, Niu Shi, este Niu está el pinyin mal hecho, porque el pinyin correcto es NU diéresis tercer tono. Si yo lo quiero buscar en, acuérdense, en lo que es el teclado, no voy a poner NU porque si no, no me va a salir. Fíjense, me sale NU de nuli, esforzado, y en realidad yo lo que quiero buscar es NU, NU. Entonces pongo NV y ahí automáticamente me aparece. Nu Shi, señora. ¿Mm? Entonces, aquella señora es quien dice. ¿Y qué va a responder acá? Él. Ta, Shi, Li, Union, Te, Tai, Tai, Lai, Wo, Shei, Ni, Men, Xie, Xiao, Xie, Xiao. Bien. ¿Y qué más dice? Sigue. ¿Qué más sigue? Li, Tai, Ujú. Li, Tai, Tai, She, Wei, Xi, Lin, Tian, Chen. Fei Chen Hao, Giselle. Profe, yo no la escucho, no sé si hay alguna más que no la No, escucha sí, tampoco. se dejó de Ahí escuchar está. cuando terminé Ah, de... ahí está. Perdón. Que les decía que ojo con este Li You Nien, porque You significa año y Nien significa, perdón, You significa tener y Nien significa año. Pero en este caso no está ni como año ni como tener, sino que está como el nombre de una persona. ¿Sí? Entonces esto es el nombre y esto es el apellido. Entonces dice, Tashi Li Younien, él es Li Younien de Tai Tai. Fíjense cómo el significado, Tai Tai significa señora. ¿Mm? De, entonces, acá la traducción se hace de atrás para adelante. Es decir, ella es la señora de Li Younien. ¿Mm? Luego le dice Lai, ven. Esto es el verbo venir. Wo kei ni wo kei ni men. Fíjense acá tenemos está tradicional, lo hacemos simplificado. Ni men, ustedes. Yo, para ustedes, este kei está ahí, está corrido, ¿sí? Y está tradicional. Simplificado también quedan muchos menos trazos. Queda así. ¿Mm? Acuérdense que ese kei es una preposición, significa para. Entonces dice, yo para ustedes, chie xiao, los voy a presentar. ¿Mm? ¿Por qué
acá está 2 veces el chieshao. Porque presentar. Chieshao significa presentar. Cuando yo repito 2 veces un verbo, estoy acelerando la acción. Entonces, como voy a decir, vengan que los presento rapidito, ¿sí? Chieshao, chieshao. Luego dice, Li Tai Tai, señora Li, Che Wei Shi Lin Xiangshan. Este es, sería acá, este es el clasificador, que se une como demostrativo. Acá está tradicional, lo tienen que simplificar. Che Wei Shi Lin Xiangshan. El señor Lin. Luego dice, Wo Chiao Lin Ta Chong. Me llamo. Y acá tenemos el apellido y el nombre. Xi Younian de Tong Xue. Acá esta frase se traduce de atrás para adelante. Sería, es el compañero de Younian. Tong Xue significa compañeros. Luego dice, Gen Kaoxin Ren Xini, donde Kaoxin significa contento. Renxi significa conocer a ti. O sea, sería como muy contento de conocer a ti. Acá, esta es una frase de cortesía que generalmente se usa para saludar a alguien que yo recién conozco. Entonces le digo, ni hao, o chao Gabriela, gen kaoxin ren xini, muy contento de conocerte. Gen kaoxin, fíjense cómo va a quedar simplificado. Renxi ni. Después cuando vean el video de vuelta, tomen nota de cómo queda simplificado. Bueno, y acá termina la lección y tenemos nuevo vocabulario, nuevas expresiones. Por un lado tenemos el chin, que tiene varios significados. El chin generalmente se le dice a alguien que está en la puerta que por favor pase, decimos chin. Si yo quiero hacer una pregunta, digo Chingwen, disculpe. Si yo quiero ofrecerle a alguien que se siente, le voy a decir Chingzuo, es decir, por favor, siéntese. Ching he cha. He es el verbo beber. Cha significa té. Entonces, por favor, beba té. Ching shuo, por favor, dígame. Shuo es decir o hablar. Acá está tradicional, simplificado, quedan muchos menos trazos. Así, así y así. Luego, chingwen, una pregunta, también puede ser en el caso, por ejemplo, de ir caminando por una calle y no saber a dónde queda. Entonces le quiero preguntar a alguien, le voy a decir chingwen, disculpe, le hago una pregunta. Y acá les da más ejemplos. Chingwen ni yo me yo pi. Acá tenemos la forma positiva, negativa del verbo. Es decir, ¿tienes o no tienes? Pi, lápiz. Acuérdense que el verbo yo es el único que no se va a decir con pu en la forma positiva negativa del verbo. Nosotros habíamos aprendido, por ejemplo, si yo le quiero decir a alguien, tú eres o no eres, yo le voy a decir ni shi pu shi. ¿Tú eres o no eres? Si yo le quiero decir a alguien, ¿tú sabes o no sabes? Ni hui pu hui. Ni hui pu hui. ¿Tú sabes o no sabes? ¿Tú tienes o no tienes? Ni yo, en este caso, no voy a decir ni yo pu yo, sino ni yo mei yo. Es el único verbo que cambia, donde mei significa no. Luego dice chingwen wang,
xiaoqie. Xiaoqie significa señorita. Y Shei, que es la palabra que aprendimos hoy día, ¿quién? Entonces, disculpe, ¿quién es Wang, apellido, Xiaoqie, la señorita Wang? Qingwen, dice acá. 这本书有多少字？多少 tenemos. Tuo significa mucho, xiao significa poco. Pero si yo los uno, los combino, significa cuánto o cuántos. ¿Mm? ¿Cuánto? ¿Mm? Entonces, 这本书, este clasificador demostrativo, su libro, acuérdense de simplificarlo ahí. Este libro tener cuántas palabras. Este libro tiene cuántas palabras. En chino, palabras o en realidad, zi es palabra, pero también van a escuchar que a los caracteres chinos los llaman hansis. Justamente es por esto, porque la palabra china se llama hanzi. Hanzi. Muchos van a decir los hansis y algunos le dicen los kanjis en japonés. Entonces, de ahí que viene qué palabra es zi. Acuérdense de la combinación. Ustedes me pueden decir, pero ¿y entonces yo cómo sé cuándo va a ser tuo o cuándo va a ser xiao, si lo voy a tomar como mucho o poco en la oración? Bueno, en el chino sucede esto, que muchas veces el contexto es el que les va a reafirmar el significado. Bueno, acá tenemos otras oraciones más. Fíjense acá, el suo es clasificador de edificio. En este caso, tayue es escuela, es un edificio educativo, entonces por eso dice Qingwen. Gui guo you duo shao. Gui guo, guo es país. ¿Mm? Si lo combinamos, gui guo sería como una nación, ¿sí? Entonces, en el país dice, tiene Tuo Shao muchas o cuantas universidades. Tayue, universidad. Qingwen, Gui Xiao, You Tuo Shao Xuesheng. Este edificio, digamos, educativo, tiene muchos o pocos estudiantes. ¿O cuántos sería en realidad? ¿Cuánto? No mucho, poco. ¿Mm? Bien. Hasta ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno. ¿Tienen, Sí. ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de algo que hayan visto en el aula? No. No, van bien. No, profe, por el momento no. No, bien. Profe, una consulta. De nuevo Sí. vuelvo con el parcial. Falta todavía igual para el parcial, ¿no? O ya había dicho, porque yo la clase pasada no me pude conectar. Y el video, vi directamente lo de la clase, no había visto el video porque no me salía el audio, no sé por qué. Ah, bien. Bueno, a mí me han dicho que aproximadamente el curso termina el 16 de diciembre. ¿Qué pasa? Ustedes terminan el curso, los que aprobaron les hacen el pago en enero, los primeros días de enero, del 1 al 10. Entonces, como el 16 de enero hasta ahora es la fecha que nos han informado, yo tengo que es la tercera semana de diciembre. Yo para esa altura ya tengo que tener las notas, por lo tanto, el examen sería la primera semana de diciembre. La segunda la uso para los recuperatorios y ya la tercera la tengo para las notas. En realidad yo quería hacer 2 instancias de examen para que tengan 2 exámenes, pero voy a tener que hacer 2 recuperatorios, entonces ya se me va a extender mucho para cómo vamos. Entonces, voy a hacer un solo examen con un solo recuperatorio, que aproximadamente es la primera semana de diciembre. Aparte de eso, lo decidí, ayer lo decidí,
Porque, ¿qué pasa? Muchos están rindiendo las mesas, están terminando de rendir materias ahora en noviembre, entonces no los voy a llenar de más contenido porque van a explotar. Entonces prefiero que sea así. Ya la primera semana de diciembre, que van a estar un poco más tranquilos, ahí les tomo el examen. ¿Mm? De- Profe, sí. ¿cómo sería para rendir el examen? Porque a mí, por ejemplo, creo ayer, ayer, si no recuerdo mal, recién me integraron a la clase virtual, o sea, al campus. O sea que yo recién pude ver todos los contenidos, o sea que como que yo estoy un poquito Ujú. atrasadita. Sí, o sea que ya, bueno, me quedo tranquila por un lado que les activaron el aula. Pero no Sí, se hagan problema porque yo les voy a dar un trabajo práctico previo de repaso, que va a ser muy similar al examen, lo vamos a hacer juntos. Inclusive el día del examen ustedes van a poder tener contacto conmigo. Si están trabados en alguna cosa, yo les voy a estar tirando pistas como para que, o sea, les voy a leer las consignas, todo, no es que van a estar solos. Y van a tener un examen que es por formulario y lo van a tener activo por 12 horas, o sea que para el que trabaja o el que tiene otra actividad va a tener tiempo de completarlo, ¿sí? Lo que sí, Genial, profe. no lo Y hagan, el, no lo hagan con traductor, ni lo hagan en grupo, porque por ahí se puede prestar para que lo hagan en grupo, y si se equivoca uno, se van a equivocar todos. Entonces yo prefiero que los hagan solitos y que me vayan consultando. bien, profe, si ok, llegamos a profe, ok. aprobar directamente que pasaríamos a chino A2 el año que viene, ¿nosotros nos tenemos que anotar o pasamos directamente? Eso todavía no me lo han informado, pero creería que si continúa esto el año que viene, sí, tienen el nivel A2 el primer cuatrimestre del año. ¿Mm? Ah, bien, perfecto, entonces. Gracias, Así, profe. Pero, lo- profe, sí, canta consultita. sí. Profesora en chino sería, se dice como lo shu o como. Profesora Lao Shi, sí, Lao Shi. Ok, porque yo miro, por ejemplo, un K-drama, ¿no? Sí, Em, y ahí, por ejemplo, porque hay algunos que, por ejemplo, pronuncian palabras, pero en el tema del escrito le cuesta. O sea, a mí, por ejemplo, yo sé algunas palabras, pero en el tema de los caracteres y eso, como que me falta un poquito. Por eso sí, le decía. sí, sí, tranquila que lo vamos a ir haciendo de a poco. Ay, en cualquier momento se me corta, pero bueno, es cuestión de práctica, no hay un secreto, es práctica, práctica el chino. Así que bueno, ahora les voy a dar